¿Alguna vez has sentido que tu vida es diferente? ¿Más difícil? ¿Te has preguntado por qué has tenido que soportar batallas y dolores que habrían destruido por completo a otras personas? Sientes que hay algo más grande para ti, pero no logras entender por qué el camino ha sido tan duro. Presta máxima atención. ¿Y si te dijera que ese sufrimiento extremo no es un castigo, sino la marca inconfundible de los elegidos? Así es. Hay personas que Dios ha señalado desde antes de la fundación del mundo. Personas que Él mismo entrena en el fuego más intenso, porque tienen un destino glorioso, o que el infierno entero teme. Pero mucho cuidado. La mayoría de la gente pasa por esta vida pensando que son víctimas del azar, sin jamás entender que en realidad eran guerreros escogidos. Viven y mueren frustrados, sin reclamar la bendición, la autoridad y el poder que Dios les entregó. Tú no puedes permitir que eso te pase. Tu destino eterno está en juego. En este video vamos a rasgar el velo espiritual y a revelar las 12 señales secretas de que eres una persona bendecida por Dios. Y te advierto, la señal número 5 y la número 9 van a confirmar todo eso que tu espíritu ha estado susurrando en la soledad. Esto no es motivación barata, esto está fundamentado en la Biblia. Vamos a usar las Sagradas Escrituras para confirmar tu llamado. Si tu fe en Jesucristo ha sido probada en el fuego una y otra vez, y aunque sea por un hilo, sigues de pie, entonces necesitas ver esto hasta el final. Lo que descubrirás hoy no es solo información, es la activación de tu propósito divino. Antes de revelar la primera señal secreta, comenta abajo ahora mismo, ¿cuál ha sido la prueba más grande que tu fe ha tenido que soportar? Y si crees en el poder de Dios, suscríbete ya mismo y activa esa campana, porque tu vida espiritual nunca, pero nunca, volverá a ser la misma. Ah, mi querido discípulo, mira tu viaje por un momento. ¿Cuántas veces has estado al borde, mirando el abismo, sintiendo que era el final del camino? Vaya que sí. Muchos, en esa misma situación, se habrían desmoronado por completo. Piensa en Lot, en Sodoma. Todo a su alrededor fue arrasado, pero él fue rescatado. Génesis 19. Eso, amigo mío, no es suerte, es propósito. Cuando una persona resiste donde otras son devastadas, no es simplemente resiliencia humana. Es el aliento de Dios manteniendo esa llama encendida contra viento y marea. Es la señal más clara de que Dios tiene un plan contigo que aún no ha concluido. Tu supervivencia no se trata solo de ti, se trata de la misión que Él te ha encomendado. Tu fe fue forjada en ese fuego intenso. Muchos ven las cenizas, pero Dios ve al fénix resurgiendo. No solo sobreviviste, fuiste preservado. Esta preservación es la primera y más ruidosa evidencia de que eres un elegido. La Biblia está repleta de historias así, de hombres y mujeres que debían haber perecido, pero fueron guardados para un propósito mayor. Piensa en José, vendido por sus hermanos, arrojado a la prisión. Parecía el fin, pero como Jesucristo nos enseña a través de las Escrituras, lo que el hombre planea para mal, Dios lo revierte para bien. Génesis 50:20. Tu historia es una prueba viviente de esa verdad. Estás aquí porque Dios aún no ha terminado su obra contigo. Esa resistencia sobrenatural es su firma en tu vida. Es crucial entender por qué algunos caen y otros, como tú, renacen de esas mismas cenizas. No es que Dios ame más a uno que a otro de forma caprichosa. Dios mío, claro que no. La Biblia nos muestra que Dios es perfectamente justo. La diferencia, escúchame bien, radica en el pacto y en el propósito. Cuando Dios tiene un diseño específico para un alma, Él la blinda de una manera especial. Mira al apóstol Pablo. ¡Qué hombre! Fue apedreado y dejado por muerto en Listra. Hechos 14, 19, 20. Muerto. Pero cuando los discípulos lo rodearon, orando con fe, él se levantó como si nada. ¿Por qué? Porque su misión no estaba completa. Aún tenía que llevar el evangelio de Jesucristo a los gentiles. Otros, en esa misma ciudad, quizás murieron por mucho menos. Pero Pablo tenía un llamado divino.
Lo mismo sucede contigo. ¿Alguna vez has mirado hacia atrás y has pensado, pero cómo salí vivo de aquello? ¿Cómo es que mi corazón no se detuvo? ¿Cómo no perdí la cabeza? La respuesta es sencilla, pero profunda. La mano de Dios estaba sobre ti. Esta protección no es un pase libre para la imprudencia, ojo, sino una evidencia contundente de que tu fe está anclada en algo más grande. Donde la lógica humana gritaba fin del juego, la voz de Dios susurraba esto apenas comienza. Ese renacimiento no es solo físico, es profundamente espiritual. Moriste a tu viejo yo y renaciste para el propósito de él. Muchos que atraviesan traumas extremos salen rotos, amargados, llenos de resentimiento, y humanamente es comprensible. Pero el elegido sale afilado. Piensa en una espada de Damasco. Para que sea fuerte, debe pasar por el fuego más caliente y ser martillada repetidamente, una y otra vez. Ese momento que parecía tu fin, esa situación insoportable, ese fue del fuego de la forja de Dios. El dolor, la pérdida, la desesperación. Ese fue el martillo. Dios estaba quitando las impurezas, moldeándote, dándote filo. Tu fe fue probada hasta el límite, no para que Dios supiera cuán fuerte eras. Él ya lo sabía, pues te diseñó, sino para que tú lo descubrieras. La Biblia es clara cuando dice que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, produce paciencia y perseverancia. Santiago 1:3. No solo sobreviviste, fuiste refinado. Este propósito divino, muchas veces, no se trata de hacer algo grandioso a los ojos del mundo. A veces, el propósito es simplemente ser un testimonio andante del poder de Jesucristo. Cuando la gente te mira y conoce tu historia, no deberían verte a ti. Deberían ver el milagro. Deberían pensar, si Dios pudo hacer eso por él, ella, quizás haya esperanza para mí. Tu supervivencia se convierte en un farol en medio de la oscuridad. ¿Cargas las cicatrices? Claro que sí, pero no son marcas de derrota. Son mapas que muestran exactamente dónde Dios intervino. Entonces, ¿qué hacemos con esto en el día a día? ¿Cómo aplicamos esta revelación? Quiero que hagas un ejercicio práctico ahora mismo. Toma un papel o simplemente cierra tus ojos y recuerda ese momento. Sí, ese momento. Aquel que juraste que era el fin. El divorcio, la bancarrota, ese diagnóstico médico, la pérdida profunda que te robó el aliento. Siente el peso de ese momento otra vez, solo por un instante, pero esta vez, míralo con ojos espirituales. Busca con atención dónde estuvo la mano de Dios, que te impidió caer al abismo total. ¿Recuerdas ese retraso que te salvó de un accidente? ¿O esa persona que apareció de la nada, con la palabra exacta que necesitabas? Eso no fue casualidad, fue la providencia divina. La Biblia nos enseña en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas significa todas. Incluso el trauma, incluso el dolor. Tu tarea ahora es dejar de mirar esos recuerdos como monumentos de dolor y comenzar a verlos como altares de liberación. Cada vez que la duda intente decirte que no eres suficiente, tú señalarás esa montaña que Dios movió y dirás con autoridad, mi Dios me rescató allí, y Él no me abandonará aquí. Tu fe debe ser alimentada por tus victorias pasadas, que son la garantía de tus victorias futuras en Jesucristo. Y fíjate qué interesante. Cuando realmente comprendes que tu supervivencia fue un acto deliberado de Dios para un propósito mayor, algo fundamental cambia en tu interior. Ya no le tienes miedo a la tormenta de la misma manera. Claro, el viento aún sopla, vaya que sí, y las olas aún se levantan, pero ya no eres un barco a la deriva. Eres un navío anclado en la roca, que es Jesucristo. Esa supervivencia milagrosa no solo te da un propósito, te da una paz que el mundo simplemente no puede entender. Mientras otros corren desesperados, buscando respuestas en lugares vacíos, el elegido respira hondo. Sabe que el mismo Dios que lo salvó de la destrucción total está en control absoluto del caos actual. La Biblia nunca promete una vida sin tormentas. Recuerda que Jesucristo estaba en el barco con los discípulos durante la tormenta.
Marcos 4, 35, 41. La promesa es que no te hundirás. Esta capacidad de resistir el fin de los tiempos, de renacer de las cenizas, es tu primera gran credencial. Pero es solo la base para la siguiente señal. Porque verás, una cosa es sobrevivir al caos, otra muy distinta es tener paz en medio de él. Muy bien, hablemos de esa paz. ¿Por qué? Vamos a ser claros. Sobrevivir es una cosa, pero tener calma mientras las paredes se derrumban a tu alrededor es otra cosa completamente distinta. Es una locura, ¿no? La gente te mira y piensa, ¿pero cómo puede estar tan tranquilo? ¿No ve lo que está pasando? Lo que ellos no entienden es que tu calma no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Esta es una señal inequívoca de los elegidos. Es esa calma inexplicable, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla el apóstol Pablo en Filipenses 4, 1-7. No es una paz lógica, de hecho, desafía toda lógica humana. Mientras el mundo corre como pollo sin cabeza, tú encuentras un reposo sobrenatural. Esto sucede, mi querido amigo, cuando tu fe deja de ser un concepto teológico y se convierte en tu realidad viviente. Ya no solo crees en Dios, tú descansas en Él. Has aprendido a través de esas mismas tormentas que sobreviviste que preocuparse no añade ni un solo codo a tu estatura, como nos enseñó sabiamente Jesucristo. Mateo 6:27. Esta paz no es algo que tú fabricas, es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, que florece precisamente cuando tus circunstancias son más áridas. Es un regalo divino reservado para aquellos que, a pesar del caos, eligen fijar sus ojos no en las olas, sino en el Maestro que camina sobre ellas. Piensa, por ejemplo, en el rey David. Vaya vida la de ese hombre. Perseguido por Saúl, escondiéndose en cuevas, traicionado por su propio hijo Absalón. Su vida era un caos constante. Y sin embargo, ¿qué escribe David en medio de esa angustia? Lo leemos en el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. ¿Dormir? En medio de una guerra civil. ¡Qué barbaridad! Humanamente eso es imposible, pero espiritualmente es la evidencia de una fe profunda. David sabía que su seguridad no dependía de sus guardaespaldas ni de sus estrategias militares, sino de su pacto con Dios. De la misma manera, tú experimentas esta calma porque, en algún punto de tu viaje, tu miedo a Dios, tu reverencia, tu asombro ante su soberanía, se volvió más grande que tu miedo a tus problemas. Cuando temes a Dios correctamente, dejas de temerle a todo lo demás. La Biblia no es un libro de sugerencias, es un ancla. Cuando te aferras a promesas como Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa promesa se vuelve carne en tu vida. Tu paz inexplicable es el testimonio silencioso de que confías más en el poder de Jesucristo que en el poder destructivo del caos. Pero, ¿cómo se aplica esto de forma práctica? Buena pregunta. No es que te vuelvas un robot sin emociones. Claro que no. El miedo tocará a tu puerta. La ansiedad intentará colarse por la ventana. Eres humano, por Dios. Jesucristo mismo sintió angustia en Getsemaní. Mateo 26:38. La diferencia es a quién le abres la puerta. Cuando sientas que el caos te ahoga, tienes que tomar una decisión consciente de cambiar tu enfoque. ¿Cómo? Con la oración y la adoración. En lugar de repetir el tamaño de tu problema, comienza a declarar el tamaño de tu Dios. Toma la Biblia y lee los salmos en voz alta. Canta. Sí, canta en medio de la tormenta, como lo hicieron Pablo y Silas en la prisión de Filipos. Hechos 16:25. Ellos estaban encadenados en el lugar más oscuro y se pusieron a cantar himnos a la medianoche. ¿Qué pasó? Hubo un terremoto, las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. ¡Aleluya! Tu adoración en medio del caos no solo calma tu alma, desata el poder de Dios en tu situación. Cuando tu fe es mayor que tus miedos, tu paz se convierte en un arma espiritual. Es un escudo que apaga los dardos de fuego del enemigo. Efesios 6:16.
Esta paz sobrenatural tiene un propósito que va más allá de tu propio bienestar. Se convierte en un refugio para los demás. Cuando todo es incierto, la gente no busca al más inteligente, ni al más rico, ni al más ruidoso. Buscan instintivamente a la persona que está en calma. ¿Te has dado cuenta de que la gente acude a ti en sus crisis? Te buscan no porque tengas todas las respuestas. Dios mío, nadie las tiene. Sino porque tu espíritu irradia una estabilidad que solo Dios puede dar. Te conviertes en el árbol plantado junto a corrientes de aguas del Salmo 1. Aunque las hojas de otros se marchiten por el calor de la prueba, tú permaneces verde, firme. Eres un testimonio vivo del poder sustentador de Dios. Tu calma en la crisis es, de hecho, una de las formas más poderosas de evangelismo. Sin decir una palabra, tu paz predica un sermón más elocuente que 1000 discursos. Le grita al mundo: mi Dios es real, mi fe en Jesucristo es funcional y la Biblia es verdadera, incluso cuando todo se está cayendo a pedazos. Eres la prueba viviente de que es posible tener el ancla firme en medio del huracán. Pero esta paz, mi querido amigo, no es el final del camino. Es más bien el suelo fértil donde Dios planta la siguiente semilla de tu llamado. Porque para mantener esta paz en el caos, Dios tuvo que darte algo más. Algo que el mundo a menudo confunde con debilidad, pero que en el reino de los cielos es una fuerza inmensa. Tuviste que volverte increíblemente sensible, no solo a tus propios sentimientos, sino a los susurros del espíritu y al dolor del mundo que te rodea. Esta sensibilidad no es un defecto, es un don divino. Es lo que te permite sentir compasión, lo que te hace llorar con los que lloran. Hablamos de un corazón sensible. Ahora, mi discípulo, hablemos de algo que el mundo ha tratado de pisotear en ti, algo que quizás tú mismo has visto como una debilidad. Hablemos de ese corazón tuyo. Ese corazón tan sensible. Dios mío, sientes las cosas 1000 veces más fuerte que los demás. Una injusticia en la televisión te hace llorar. Puedes sentir la atmósfera de una habitación apenas entras. El dolor de un extraño te pesa como si fuera tuyo. El mundo te dice: tienes que ser más duro, no seas tan flojo, estás exagerando, qué equivocados están. ¡Qué barbaridad! Lo que ellos llaman debilidad, Dios lo llama instrumento. Tu alta sensibilidad y tu empatía profunda no son un defecto de fábrica. Son un don divino, calibrado por el Creador mismo. No eres débil, eres receptivo. Eres una antena espiritual afinada a una frecuencia que la mayoría ni siquiera sabe que existe. ¿Por qué crees que Jesucristo lloró ante la tumba de Lázaro? Como leemos en Juan 11:35, no lloró solo por la muerte. Él sabía que lo iba a resucitar. Lloró porque sintió el dolor de Marta y María. Sintió su angustia. Él era la empatía encarnada. Tu sensibilidad es, de hecho, un reflejo de la compaixão de Deus. La Biblia nos muestra que nuestro Dios no es un ser distante e insensible. Es un Dios que siente. Génesis 6:6 dice que le dolió en su corazón ver la maldad del hombre. Tu fe te conecta con ese corazón. Eres sensible porque eres necesario. Eres el ungüento de Dios en un mundo áspero y herido. Este don tiene un propósito muy claro: curar. Verás, Dios no te dio esta sensibilidad para que te ahogues en el mar de emociones del mundo. Claro que no. Te la dio para que seas un salvavidas. ¿Te has fijado en cómo la gente, incluso extraños, se siente inexplicablemente cómoda contándote sus problemas más profundos, como si tuvieran un letrero en la frente? Eso no es casualidad. Tu espíritu, afinado por Dios, irradia la seguridad y la compasión de Jesucristo. La gente no te ve a ti, ven un refugio. La Biblia nos manda en Gálatas 6:2, a sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esa es tu especialidad. Pero, ¿cómo lo haces? No se trata solo de dar un buen consejo. Vaya, no. Se trata de escuchar con el corazón. Se trata de llorar con los que lloran. Romanos 12:15. A veces, la mayor sanidad que puedes ofrecer no es una solución, sino tu presencia. Es sentarte al lado de alguien en su dolor, sin decir nada,
y simplemente ser el amor de Dios en esa habitación. Tu empatía te permite absorber el veneno del dolor de otro, filtrarlo a través de la gracia de Jesucristo que mora en ti y devolver paz. Es un ministerio agotador, sí, pero es uno de los más sagrados. Eres la respuesta tangible a la oración de alguien que clamaba a Dios por consuelo. Tu fe se vuelve práctica a través de esta compasión. Pero, ojo aquí, este es un punto crucial. Un don tan poderoso debe ser manejado con sabiduría, porque el enemigo odia tu empatía. ¿Por qué? Porque refleja a Jesucristo. El diablo intentará usar tu don para destruirte. Te sobrecargará, te hará sentir responsable por la felicidad de todos. Te empujará al agotamiento, burnout, hasta que no puedas ayudar a nadie. Por eso, debes aprender a aplicar este don con discernimiento. Jesucristo nos dio el modelo perfecto. Él sanaba multitudes, miles de personas, pero luego, ¿qué hacía? La Biblia dice repetidamente que Él se retiraba a lugares desiertos para orar. Lucas 5:16. Ahí está el secreto. Si vas a ser un sanador, debes estar conectado con la fuente de la sanidad. Tienes que tener tus propios momentos de aislamiento divino. ¿Cómo? Practica el descanso del alma. Aprende a poner límites santos. No puedes salvar al mundo. Ese trabajo ya lo hizo Jesucristo en la cruz. Tu tarea es amar a quien Dios pone frente a ti. Y para hacer eso, debes recargarte. Dedica tiempo cada día a estar a solas con Dios, no para pedirle cosas, sino para soltar las cargas que has recogido. Ora así: Dios mío, te entrego el dolor de nombre de la persona. No me pertenece a mí, te pertenece a ti. Lléname de tu paz. Tu fe debe proteger tu corazón. Además, tu sensibilidad es la base de otro don espiritual, el discernimiento. Porque no solo sientes la compasión de Dios, también sientes cuando algo está raro. ¿Verdad que sí? Conoces a alguien que todo el mundo adora, pero algo en tu espíritu te grita: ¡cuidado! O entras en un negocio que parece perfecto, pero sientes una pesadez que no puedes explicar. No ignores eso. Eso no es paranoia. Es tu espíritu sensible captando las frecuencias espirituales del ambiente. La Biblia nos insta a probar los espíritus si son de Dios. Mire Juan 4:1. Tú tienes el probador incorporado. El profeta Jeremías era conocido como el profeta llorón. Lloraba no porque fuera débil, sino porque sentía el dolor de Dios por la rebelión de su pueblo. Lamentaciones. Su sensibilidad era profética. De igual manera, Dios te usa para sentir lo que otros no sienten. A veces, esa angustia repentina que te golpea de la nada no es tuya. Es el Espíritu Santo pidiéndote que ores por alguien en peligro, aunque no sepas quién es. Estás llamado a ser un intercesor, una atalaya en el muro. Tu fe te permite ser los ojos y oídos de Dios en la tierra. Honra esa sensibilidad, es tu brújula espiritual. Y aquí es donde Dios conecta los puntos de una manera magistral, para que pudieras ser este instrumento de sanidad. Para que tu corazón fuera tan compasivo, Dios tuvo que permitir que pasaras por tu propio valle de lágrimas. ¿Cómo podrías consolar a alguien que perdió un trabajo si nunca hubieras sentido la incertidumbre financiera? ¿Cómo podrías entender la traición si tu confianza nunca hubiera sido rota? Tu sensibilidad fue afinada en el fuego de tus propias pruebas. Y esto nos lleva a una verdad que a menudo es difícil de tragar. Muchas de las cosas que has perdido en la vida. Ay, esas pérdidas que dolieron tanto. Esas relaciones que terminaron. Esas oportunidades que se desvanecieron. Nos golpeamos el pecho preguntando: Dios mío, ¿por qué? ¿Fue un castigo? Pero, ¿y si te dijera que esas pérdidas no fueron un castigo en absoluto? ¿Y si Dios estuviera de hecho preparándote? ¿Y si te estuviera quitando peso para la próxima etapa de tu viaje? Ay, mi querido discípulo, hablemos de esto, porque sé que duele. Vaya que sí. Las pérdidas, esas puertas que se cierran de golpe, esas personas que se van, esas oportunidades que se desvanecen como humo entre los dedos. El corazón humano, por naturaleza, ve esto y grita: ¡castigo! ¿Qué hice mal, Dios mío? ¿Me has abandonado? Pero, ¿qué va? Estás mirando con ojos terrenales.
Tienes que ponerte los lentes del Espíritu. Lo que tú llamas pérdida, Dios lo llama poda. ¿Recuerdas las palabras de nuestro Maestro Jesucristo en el Evangelio de Juan? Él dijo: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, lo podará, para que lleve más fruto. Juan 15, 1-2. Fíjate bien en la segunda parte. Él poda la rama que sí da fruto. ¿Por qué? Para que dé más fruto. Esa relación que terminó, esa que te rompió el corazón, quizás era una rama fructífera, pero te estaba impidiendo crecer en la dirección que Dios diseñó para ti. Estaba tomando savia que Dios necesitaba para una misión mayor. Ese trabajo que perdiste, donde eras bueno y te sentías seguro, quizás se había convertido en tu fuente, y Dios dijo: No, yo soy tu fuente. Tu fe debe madurar al punto de entender que la Biblia nos enseña que Dios es un Padre bueno. Y un Padre bueno a veces nos quita el juguete que amamos porque ve el peligro que no vemos, o porque tiene un regalo infinitamente mejor esperando. No fue un castigo, fue una preparación. El concepto clave aquí es aliviar la carga. Ay, Dios mío, cómo nos encanta acumular peso innecesario. Cargamos rencores del pasado, expectativas fallidas, sueños que ni siquiera eran de Dios, relaciones por costumbre. Estamos tratando de correr la carrera de la fe, Hebreos 12:1, mientras cargamos 3 maletas, un ancla y un piano en la espalda. Es una locura. Entonces Dios, en su infinita misericordia, mira tu viaje y dice: Mi hijo no puede subir la montaña que tengo para él con todo ese peso. Y él, con amor de cirujano, empieza a cortar. ¿Duele? Claro que duele. Perder lo que creíamos necesitar es agonizante, pero Jesucristo nos prometió: Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Si tu carga se siente insoportablemente pesada, a menudo es porque estás cargando cosas que Dios nunca te pidió que cargaras. Piensa en Moisés. ¿Qué ejemplo? Tenía que perderlo todo. Perdió su identidad como príncipe de Egipto. Perdió su estatus, su riqueza, su influencia. Perdió 40 años en un desierto. Hechos 7:29-30. ¿Por qué? Dios estaba aliviando su carga. Le estaba quitando el orgullo, la autosuficiencia, la identidad egipcia. Lo estaba vaciando de sí mismo para poder llenarlo de su propósito. Esa pérdida no fue un desvío, fue el camino. Dios te está haciendo más ágil, más ligero, más dependiente de Él. Entonces, ¿cómo aplicamos esta sabiduría tan dura en el día a día? Tienes que hacer un inventario de pérdidas, con una perspectiva divina. Toma esa situación que aún te duele, ese amigo que te traicionó, esa oportunidad de negocio que se cayó en el último minuto. Ahora, en lugar de preguntar en oración: Dios, ¿por qué me quitaste esto? Quiero que cambies la pregunta. Pregunta con fe y humildad: Padre, ¿de qué me estabas protegiendo? ¿Para qué me estabas preparando? ¿Qué espacio estabas creando en mí? Vaya, eso lo cambia todo. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en un discípulo activo en el taller del Maestro. La Biblia es clara como el cristal en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No solo las victorias, también las pérdidas. Esa bancarrota quizás te enseñó a depender de la provisión de Dios, maná del cielo, en lugar de tu propia inteligencia financiera. Esa ruptura dolorosa quizás te enseñó los límites del amor humano, para que finalmente anhelaras el amor incondicional de Jesucristo. No desperdicies tu dolor. Deja que Dios lo use como abono. Además de aligerar la carga, estas pérdidas están diseñadas para moldearte. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios: Señor, úsame, sin darnos cuenta de que la herramienta primero debe ser forjada? ¿Y la forja? La forja es caliente. El oro debe pasar por el fuego para ser purificado. Mira Pedro 1:7.
Dios usa las pérdidas para quemar nuestra arrogancia, nuestra terquedad, nuestra independencia. ¿Cuándo buscamos a Dios con más desesperación? Cuando la cuenta bancaria está llena y la relación es perfecta. Claro que no. Lo buscamos cuando el médico da un mal diagnóstico, cuando la cuenta está en cero, cuando nos sentimos traicionados. Es en la pérdida donde nuestra fe se vuelve real. Mira a Job. Perdió todo, Dios mío. Sus hijos, su ganado, su salud. Job 1:2. Y el enemigo esperaba que maldijera a Dios. Pero Job, en medio de su ceniza, dijo: Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Job 1:21. ¡Qué nivel de entendimiento! Al final, Job no solo recibió el doble, recibió algo mejor. Una nueva revelación de quién es Dios. Job 42:5. Tus pérdidas te están calificando para una intimidad más profunda con Jesucristo. Y aquí es donde Dios teje su plan de una forma magistral. ¿Qué suele pasar justo después de una gran pérdida? ¿Qué sientes cuando el polvo se asienta y ves el espacio vacío que dejó esa relación, ese trabajo, esa amistad? Silencio, un silencio profundo, un vacío. Sientes que estás solo. La gente que solía llamarte ya no llama tanto. La agenda que estaba llena ahora tiene páginas en blanco. Y en esa soledad, muchos cometen el error de pensar: vaya, Dios me quitó todo, y ahora para colmo, me ha abandonado. Ah, mi querido amigo, no podrías estar más equivocado. No estás experimentando el abandono de Dios. Estás entrando en la siguiente fase crucial de tu entrenamiento. Eso que tú llamas soledad, en el lenguaje del Espíritu, se llama aislamiento divino. Ah, mi amigo, la soledad. ¡Qué palabra tan temida! En el momento en que pierdes esas cosas, el mundo se silencia. Los teléfonos dejan de sonar, las invitaciones cesan, y te encuentras en un silencio ensordecedor. Y ahí es cuando el enemigo susurra: ¿ves? Dios te ha abandonado. No vales nada. Mentira. ¡Qué barbaridad! Tienes que entender esto con una claridad de diamante. Eso que tú llamas soledad no es abandono, es aislamiento divino. Es un ascenso espiritual, no un castigo. Cuando Dios decide llevar a un guerrero al siguiente nivel, lo saca del campamento y lo lleva al desierto. ¿Por qué? Para hablarle cara a cara. Mira a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo primero que hizo antes de empezar su ministerio público? La Biblia dice en Mateo 4:1 que fue llevado por el Espíritu al desierto. Vaya, el Espíritu Santo lo guió a la soledad. No fue un accidente, era una cita divina. En el desierto no hay distracciones, no hay aplausos, no hay ¿qué dirán? En el desierto solo estás tú y Dios. Esta temporada de soledad es el desierto de Dios para ti. Él está deliberadamente silenciando el ruido del mundo para que, por primera vez, puedas escuchar su voz sin estática. Estás siendo apartado, consagrado. La gente puede pensar que estás acabado, pero la verdad es que apenas estás siendo activado. Tu fe está a punto de dejar de ser teórica y convertirse en una experiencia personal e íntima con el Creador. El primer propósito de este aislamiento es fortalecer tu fe de una manera que la compañía humana nunca podría. Vamos, seamos honestos. Es fácil tener fe cuando estás rodeado de creyentes que cantan y aplauden. Es fácil citar la Biblia cuando todo va bien. Pero, ¿qué pasa cuando estás solo en la cueva, como Elías en Primera Reyes 19? ¡Qué hombre de Dios! Acababa de invocar fuego del cielo, un milagro espectacular. Primera Reyes 18. Y al día siguiente, una amenaza de una mujer, Jezabel, lo hizo correr por su vida, esconderse en una cueva y rogarle a Dios que lo matara. Primera Reyes 19:4. Increíble. Su fe estaba basada en el milagro, no en el Dios del milagro. ¿Y qué hizo Dios? No le dio un sermón, lo dejó solo, lo dejó tocar fondo. Y luego, Dios no le habló en el terremoto ni en el fuego. Le habló en un silbo apacible y delicado. Ni Reyes 19:12. En el silencio, Dios te ha llevado a tu cueva personal para que tu fe ruidosa, dependiente de las circunstancias y de los aplausos, muera.
Él está forjando en ti una fe silenciosa, madura, una fe que no necesita ver fuego del cielo para saber que Dios está presente. Es en la soledad donde dejas de impresionar a la multitud y empiezas a conocer a Dios. El segundo propósito es aún más profundo: enseñarte la dependencia total. ¡Ay, cómo nos cuesta esto! Somos adictos a nuestros planes B. Confiamos en nuestro salario, en nuestros contactos, en nuestra inteligencia, en nuestro cónyuge. Y luego le damos las sobras de nuestra confianza a Dios. Así que Dios, en su amor celoso, porque Él es un Dios celoso, como dice Éxodo 34:14, permite que todas esas muletas se rompan. ¡Pum! El amigo te falla, el trabajo desaparece, la cuenta bancaria mengua, y de repente miras a tu alrededor y Dios es tu única opción. ¡Aleluya! Ese es el lugar más seguro donde puedes estar. ¿Recuerdas al pueblo de Israel en el desierto? El epítome del aislamiento divino. No tenían supermercados, no tenían pozos de agua. Dependían diariamente de Dios para el maná del cielo. Éxodo 16. Y el agua de la roca. Éxodo 17. Dios te tiene en tu desierto personal para que dejes de vivir de las reservas de Egipto, tu pasado, tus éxitos, y aprendas a vivir del maná de hoy. ¿Cómo se aplica esto? Tu vida de oración cambia. Ya no oras: Dios, bendice mi plan. Empiezas a orar: Jesucristo, ¿cuál es tu plan? Habla, Señor, que tu siervo oye. Aprendes a esperar en Él. Tu fe se vuelve tu sustento diario, no un accesorio de fin de semana. Y aquí viene la parte más hermosa, la recompensa del silencio. Cuando has aprendido a fortalecer tu fe en la quietud y a depender solo de Él, Dios comienza a revelar secretos. Sí, secretos. El silencio del aislamiento divino no es un silencio vacío. Es un silencio preñado de revelación. Es la sala de consejo del rey. ¿Dónde crees que Moisés recibió los 10 mandamientos y el diseño del tabernáculo? En la soledad absoluta del monte Sinaí, durante 40 días. Éxodo 24:18. No los recibió en un comité en Egipto, donde recibió el apóstol Juan la revelación más grande del fin de los tiempos, el libro de Apocalipsis. En la isla solitaria de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. ¿Y qué me dices de Pablo? Después de su conversión dramática, ¿se fue directo a predicar? Claro que no. La Biblia dice en Gálatas 1:17-18 que se fue a Arabia por 3 años. Aislamiento divino. Fue allí, en la soledad, donde recibió las revelaciones del Evangelio directamente de Jesucristo. Dios te ha aislado, porque tiene cosas que decirte que no puede gritar en medio de tu vida ruidosa. Te está dando el plan para tu futuro. Te está revelando tu propósito. Toma un cuaderno y escribe lo que Dios te muestra en este tiempo. Verás, mi querido discípulo, cuando sales de esta temporada de aislamiento divino, no eres el mismo. El mundo piensa que estabas perdido, pero en realidad estabas siendo encontrado. Estabas siendo recalibrado. Sales con una fe que no se quiebra, con una dependencia de Dios que te hace inquebrantable y con revelaciones que el mundo no conoce. Pero Dios, en su infinita sabiduría, te da un último regalo en ese silencio. Al apagar el ruido de afuera, Él enciende tus sentidos de adentro. Tu oído espiritual se vuelve tan afinado que ya no solo escuchas la voz de Dios. ¡Oh, no! Empiezas a escuchar lo que la gente no dice. Empiezas a sentir cuando una situación no está bien, aunque parezca perfecta. Tu intuición se dispara. Pero no es intuición. Es algo mucho más poderoso. Es el don del discernimiento agudo. Y es exactamente eso, mi querido amigo, ese don. El discernimiento espiritual agudo. ¿Qué herramienta tan poderosa te ha entregado Dios en ese silencio? No estamos hablando de una simple corazonada o de intuición femenina, como dicen por ahí de forma simplista. ¿Qué va? Estamos hablando de un radar espiritual de alta precisión, un don del Espíritu Santo mencionado en 1 Corintios 12:10. El discernimiento de espíritus. Es la capacidad dada por Dios de ver más allá de la fachada,
de sentir la raíz espiritual de una situación, una palabra o una persona. Después de pasar tanto tiempo a solas con Dios, tu aislamiento divino, tu espíritu se ha vuelto increíblemente sensible, no solo a su presencia, sino también a la ausencia de ella. Es como un experto en arte que ha pasado toda su vida estudiando al maestro. Puede detectar una falsificación a kilómetros de distancia. Tú has pasado tanto tiempo estudiando al maestro, a Jesucristo, que puedes oler una falsificación espiritual de inmediato. ¿Te ha pasado? Conoces a alguien encantador. Todo el mundo lo adora. Sus palabras son dulces como la miel, pero algo en tu estómago se revuelve. Una bandera roja se levanta en tu espíritu. No puedes explicarlo lógicamente, pero sabes que algo no cuadra. No ignores esa sensación. Por Dios santo, no la ignores. Esa es la voz de Dios usándote como atalaya. Es Él advirtiéndote: cuidado, mi hijo, ahí hay engaño. Tu fe ya no se basa solo en lo que ves, se basa en lo que disciernes. Esta habilidad no te fue dada para que te vuelvas un juez o un crítico. Dios mío, líbranos de eso. No es para señalar a la gente y decir: tú estás mal. Claro que no. Este don tiene dos propósitos divinos: protección y liberación. Primero, la protección. Dios te da este discernimiento para guardarte a ti y a los que te rodean. El enemigo, como dice la Biblia, es astuto y se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Le encanta usar personas carismáticas y oportunidades que parecen perfectas para desviarte del plan de Dios. Pero a ti ya no te engaña tan fácil. Ese negocio que prometía duplicar tu dinero pero te hacía sentir sucio, fue tu discernimiento protegiendo tu provisión. Esa relación que parecía un sueño hecho realidad pero te robaba la paz, fue tu discernimiento guardando tu corazón. Jesucristo nos dijo que fuéramos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Tu discernimiento es tu prudencia espiritual. Es el sistema de alerta temprana de Dios. Cuando esa alarma interna suena, no tienes que entenderla. Solo tienes que obedecerla. Detente. Ora. Pregunta a Dios: ¿qué me estás mostrando, Señor? Tu obediencia a esa alerta silenciosa te ha salvado de desastres que ni siquiera puedes imaginar. El segundo propósito es la liberación. Y aquí es donde tu don se vuelve ofensivo contra las tinieblas. Al tener un corazón sensible y un discernimiento agudo, no solo ves a la persona, ves las cadenas que la atan. Mientras otros solo ven a un adicto, a una persona amargada o a alguien explosivo, tú, con los ojos de Jesucristo, ves al espíritu de opresión que está detrás. Vaya revelación. Y eso cambia todo en tu manera de ministrar. Ya no luchas contra sangre y carne, como nos advierte Efesios 6:12, sino contra las huestes espirituales. ¿Cómo se aplica esto? Cuando oras por alguien, ya no oras: Dios, ayuda a Juanito a dejar de estar enojado. No, oras con autoridad. En el nombre de Jesucristo, espíritu de ira que atas a Juanito, te ordeno que lo sueltes. ¿Ves la diferencia? Es abismal. Es la diferencia entre pedir y decretar. Jesucristo no les pidió a los demonios que salieran. Él les ordenó. Marcos 1:25. Tu discernimiento te da el diagnóstico espiritual para que puedas aplicar la autoridad que Jesucristo te dio en la cruz. Tu fe se vuelve una llave que abre prisiones espirituales. Eres un instrumento de liberación porque Dios te permite ver al enemigo oculto. Pero, cuidado, mi amigo. Como todo don poderoso, el discernimiento debe ser afinado constantemente. No puedes confiar en el discernimiento que recibiste ayer. El enemigo cambia de táctica. Tienes que mantenerte conectado a la fuente. ¿Cómo se afila el discernimiento? No hay atajos. Número 1. Inmersión diaria en la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Es tu manual de operaciones. Cuanto más conoces la verdad, a Jesucristo, más rápido detectas la mentira. Número 2. Una vida de oración constante. No solo la oración de peticiones, sino la oración de escuchar. El discernimiento se agudiza en la quietud, cuando callas tu propia mente y le dices a Dios: habla,
tu siervo oye. Y número 3, comunión con creyentes maduros. Habla con mentores espirituales que tengan más experiencia. Proverbios 11:14. No para que tomen la decisión por ti, sino para confirmar lo que Dios ya te está mostrando. Un discernimiento que opera en solitario puede volverse orgullo espiritual. La humildad es el guardián de este don. Reconoce que lo sabes en parte. 1 Corintios 13:9. Mantén tu fe humilde y dependiente. Y aquí viene la conexión maravillosa. Cuando Dios te da esta capacidad de ver más allá de lo obvio, este discernimiento agudo, algo más comienza a arder dentro de ti. Ya no puedes ignorar lo que ves. Ves el engaño en el mundo. Ves las cadenas en las personas. Ves la superficialidad de la vida. Y una santa insatisfacción comienza a crecer en tu pecho. Empiezas a sentir que simplemente ir a la iglesia los domingos, trabajar de lunes a viernes y pagar las cuentas no puede ser todo. Sientes que hay algo más. Esa supervivencia inicial, esa paz en el caos, esa sensibilidad, esas pérdidas y esa soledad, todo te estaba preparando. Tu discernimiento te revela que no estás aquí solo para existir. Sientes en la médula de tus huesos que naciste para algo más grande que tú mismo. Ese sentimiento, mi querido discípulo, es el despertar de tu propósito elevado. Ah, sí, hablemos de esa sensación, esa comezón espiritual, ¿sabes? Ese sentimiento profundo en la médula de tus huesos de que naciste para algo más. Vaya cosa, no es la ambición vacía del mundo, esa de querer más dinero, más fama, un coche más nuevo. ¿Qué va? Esto es diferente. Es una insatisfacción santa, un susurro constante del espíritu que te dice: no estás aquí solo para consumir oxígeno, pagar facturas y morir. Dios mío, es el eco de un llamado celestial. La mayoría de la gente ignora esta voz, la adormecen con entretenimiento, con ruido, con ocupaciones, pero el elegido no puede. Para ti, esa voz es más ruidosa que el mundo. Es la misma voz que sintió Abraham en Ur, de los caldeos. Génesis 12. Él estaba cómodo, tenía su vida hecha, pero Dios le dijo: sal de tu tierra, a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dio el mapa completo, solo le dio el sentido de algo más. Esa inquietud que sientes no es ansiedad, es tu sal de tu tierra. Es Dios llamándote de la comodidad de lo conocido hacia la grandeza de tu destino en Jesucristo. Tu fe es la brújula y este sentimiento es Dios apuntando al norte. Es la primera nota de la sinfonía de tu misión. Pero, ¿por qué tú? ¿Por qué sientes esto con tanta fuerza mientras otros parecen navegar por la vida en piloto automático? Ah, mi querido discípulo, aquí está el secreto. No es que seas mejor que ellos. Es que has sido entrenado de forma diferente. Todas esas dificultades que has enfrentado, esas batallas que te dejaron sin aliento, esas noches oscuras del alma, no eran castigos, eran tu campo de entrenamiento, era el gimnasio espiritual de Dios. ¿Crees que un comando de fuerzas especiales se entrena durmiendo en camas de plumas? Claro que no. Se entrena en el lodo, bajo fuego real, hasta el límite de su resistencia. Dios ha permitido que tu vida sea en el campo de entrenamiento riguroso porque la misión que tiene para ti es de alto calibre. No puedes enfrentar gigantes si nunca has peleado con leones y osos. David, antes de enfrentar a Goliat, le dijo a Saúl: tu siervo era pastor, y cuando venía un león o un oso, yo iba tras él y lo hería. 1 Samuel 17:34-35. Sus pruebas privadas fueron su preparación para su victoria pública. Esas dificultades que casi te destruyen estaban, de hecho, construyendo los músculos de tu fe. Dios no desperdicia el dolor. Estaba forjando en ti la resistencia, la sabiduría y la dependencia de Jesucristo que necesitarías para esta misión mayor. Ahora, ¿cómo se ve esta misión mayor? Aquí es donde muchos se confunden. Esperan que un ángel baje con un pergamino dorado y luces de neón. Vaya idea. Pero Dios rara vez opera así. La Biblia nos muestra que el propósito elevado casi siempre comienza como una carga en tu corazón.
No es una idea brillante, es un peso que te roba el sueño. Es algo que ves en el mundo que te indigna, que te rompe el corazón. Ahí está. Dios rompe tu corazón con lo que rompe el suyo. Mira a Nehemías. Era copero del rey, un trabajo cómodo y seguro. Nehemías 1:1. Pero cuando escuchó que los muros de Jerusalén estaban derribados, la Biblia dice que se sentó, lloró e hizo duelo por días. Nehemías 1:4. Esa tristeza fue el nacimiento de su misión. ¿Qué te hace llorar a ti? ¿La injusticia? ¿Los niños abandonados? ¿La hipocresía en la iglesia? ¿La falta de fe? Presta atención a tus lágrimas. Ese sentido de propósito elevado. A menudo es Dios señalando el muro que tú estás llamado a reconstruir. Jesucristo miraba a las multitudes y no veía solo gente. La Biblia dice que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Tu propósito nace donde tu compasión se encuentra con la necesidad. Entonces, ¿qué haces con esta carga? ¿Cómo la pones en práctica? No te quedes paralizado esperando el gran momento. ¡Qué error tan común! El propósito de Dios se cumple en la obediencia diaria. Si sientes el llamado a enseñar a las naciones, ¡excelente! Empieza enseñando a una persona en tu sala. Si sientes la carga de sanar a los enfermos, amén. Empieza orando por tu vecino que tiene gripe. Nuestro Señor Jesucristo fue claro como el agua. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Queremos el ministerio de estadio, pero despreciamos el ministerio de la silla plegable. Así no funciona el reino de Dios. Jesucristo pasó 30 años, 30, en un taller de carpintería siendo fiel en lo pequeño, antes de que su ministerio público de 3 años cambiara el mundo. No desprecies tu taller de carpintería. Ese trabajo aburrido, esa familia complicada, esa iglesia pequeña. Ese es tu campo de prueba. Sé fiel ahí. Muestra el amor de Dios ahí. Desarrolla tu fe ahí. Tu gran misión será construida sobre el fundamento de 1000 pequeñas obediencias. Acciona tu fe hoy, donde estás. Y finalmente, mi amigo, debes entender la verdad más importante sobre este propósito elevado. No se trata de ti. Uf, qué alivio y qué desafío a la vez. Si Dios te está llamando a algo más, es para su gloria, no para la tuya. Es para que el nombre de Jesucristo sea exaltado, no para que tu nombre sea conocido. En el momento en que tu misión se convierte en tu monumento, pierdes su poder. Eres un instrumento, un vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. 2 Corintios 4:7. ¿Te da miedo fracasar? Perfecto. Así dependerás más de Él. ¿Te tienta el aplauso? Arrodíllate. Pídele a Dios que te mantenga humilde. El propósito de tu vida es ser un espejo que refleje la luz del sol, no ser el sol. Cuando esta verdad se asienta en tu alma, te libera del peso de la actuación y te llena de algo increíble. Cuando miras hacia atrás, a todo el entrenamiento, a las batallas, al dolor, y ahora ves el plan, ya no sientes amargura. Solo puedes sentir una cosa, un profundo, abrumador e inquebrantable sentido de gratitud. Y así es, mi discípulo. Llegamos a la gratitud. Pero no cualquier gratitud. ¿Qué va? No hablo de la gratitud superficial de decir gracias cuando te pasan la sal. Dios mío, no. Hablo de una gratitud radical, casi violenta, que brota no a pesar de tus cicatrices, sino por ellas. Esta es una de las señales más refinadas del elegido. Es cuando dejas de preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Y empiezas a entender con reverencia. Para mí. Has aprendido, a un costo muy alto, que el gozo no es la ausencia de dolor, sino la presencia de Dios en medio de él. Vaya lección. La mayoría de la gente solo agradece por las bendiciones obvias, el coche nuevo, la casa, la salud, y está bien dar gracias por eso. Pero el elegido, el elegido ha aprendido el secreto escondido en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo.
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjate bien, la Biblia no dice, dad gracias por todo, sino en todo. Es diferente. No das gracias por la enfermedad, pero das gracias en la enfermedad porque sabes que Jesucristo está contigo en esa cama. No das gracias por la traición, pero das gracias en la traición, porque sabes que Dios la usará para enseñarte discernimiento y dependencia. Tu fe ha madurado tanto que entiendes que la mano soberana de Dios nunca suelta el timón, ni siquiera en la tormenta más oscura. Esta gratitud constante por las batallas es lo que rompe las cadenas del victimismo. ¡Ay! Cómo le encanta al enemigo que vivamos como víctimas. Nos susurra al oído. Pobrecito tú. Mira lo que te hicieron. Tienes derecho a estar amargado. Tienes derecho a quejarte. Y muchos caen en esa trampa. ¡Qué barbaridad! Viven sus vidas mirando por el espejo retrovisor, atrapados en el hubiera sido. Pero el elegido, armado con la gratitud, le dice al enemigo, «Vete atrás, Satanás». Mateo 16:23. Lo que tú diseñaste para mi destrucción, mi Dios lo convirtió en mi mayor escuela. Aprendiste a ser como José. ¡Qué hombre! Sus hermanos lo vendieron. Fue calumniado por la esposa de Potifar, olvidado en la cárcel. Tenía todas las razones humanas para ser un hombre roto y vengativo. Pero, ¿qué les dijo a sus hermanos años después? Lo leemos en Génesis 50:20, una de las joyas de la Biblia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Él vio el propósito por encima del dolor. Vio la mano de Dios en la maldad humana. Cuando aprendes a ser agradecido por la batalla, le quitas al diablo el poder de tu pasado. Tu gratitud se convierte en tu declaración de victoria. Le estás diciendo al infierno que sus mejores golpes solo sirvieron para pulir el diamante que Dios está formando. Tu fe en Jesucristo reescribe tu historia. Entonces, ¿cómo cultivamos esta gratitud en el día a día, especialmente cuando duele? No es un sentimiento, mi amigo, es una disciplina. Los sentimientos van y vienen como el viento. Hoy te sientes agradecido, mañana te quieres morir. No puedes confiar en ellos. Tu gratitud debe ser un acto de obediencia, un sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15. ¿Cómo se hace? Te daré un consejo práctico, pero poderoso. Haz lo que hacía el rey David. Cuando su alma estaba abatida, Salmo 42:5, él no se revolcaba en su miseria. Él le hablaba a su alma. Le predicaba a sus propios sentimientos. Decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Vaya, tienes que tomar control de tu enfoque. Cuando te despiertes sintiéndote aplastado por el recuerdo de una batalla pasada, oblígate a ti mismo a hacer una lista. No una lista de tus problemas, sino una lista de la fidelidad de Dios en medio de esos problemas. Señor, gracias porque aunque perdí ese trabajo, nunca me faltó el pan. Gracias porque aunque esa relación se rompió, me enseñaste a amarme a mí mismo y a depender de ti. Gracias porque ese diagnóstico me acercó más a ti y a Jesucristo que 10 años de comodidad. Tienes que ser intencional. La gratitud es el músculo de la fe. Tienes que ejercitarlo. Esta disciplina de la gratitud por las batallas hace algo milagroso en tu espíritu. Te mantiene humilde y te mantiene hambriento. Cuando solo agradeces por las victorias, es fácil volverse arrogante. Miren lo que yo logré. Miren cuán bendecido soy. Empiezas a pensar que es por tu propia fuerza. Pero cuando agradeces por la batalla, eso te pone de rodillas al instante. Porque recuerdas lo débil que eras. Recuerdas cómo clamaste a Dios por misericordia. Recuerdas que sin Él, te habrías ahogado 1000 veces. La gratitud por la lucha te recuerda constantemente que eres 100% dependiente de la gracia de Jesucristo. Te mantiene con los pies en la tierra y al mismo tiempo te mantiene hambriento. ¿Por qué? Porque si Dios pudo sacar semejante bien de semejante desastre, Dios mío, imagínate lo que hará con el próximo desafío. Te vuelves audaz. Ya no le pides a Dios que te quite los problemas. Le pides la gracia para glorificarlo en ellos. Tu perspectiva de la Biblia cambia. Ya no la lees como un libro de reglas.
La lees como el diario de guerra de un Dios victorioso que se especializa en convertir imposibilidades en testimonios. Y aquí, mi querido discípulo, Dios teje otra capa de su gracia sobre ti. Cuando vives en este estado de gratitud constante, entendiendo que cada batalla fue parte del plan, te das cuenta de algo asombroso. Empiezas a notar los casi accidentes, los por poquito. Esos momentos en los que ibas a tomar una decisión terrible, pero algo te detuvo. Ese retraso inexplicable que te hizo perder el vuelo que luego tuvo problemas. Esa intuición, tu discernimiento agudo, que te dijo que no fueras a esa fiesta donde luego ocurrió un desastre. Vaya, te das cuenta de que por cada batalla que viste, hubo 1000 batallas de las que Dios te guardó sin que siquiera te dieras cuenta. Entiendes que no solo has sido entrenado en la guerra, has sido protegido de ella de maneras que tu mente finita ni siquiera puede comprender. Tu vida no solo está dirigida, está custodiada. Y esa, amigo mío, es la protección divina. Hablemos de esa protección divina. ¡Ay, Dios mío! Si Él corriera la cortina y te mostrara todas las veces que te ha salvado, te pasarías el resto de tu vida de rodillas, sin poder articular palabra. ¡Qué barbaridad! Pensamos que estamos navegando esta vida con nuestra propia astucia, ¿verdad? Evitamos ese coche que venía rápido. Decidimos no tomar esa calle oscura. Creemos que somos nosotros. ¡Qué ingenuidad! Mi querido discípulo, eres constantemente protegido de peligros que ni siquiera percibes. Eres como un niño pequeño caminando por un campo de minas, y tu padre va 10 pasos delante de ti, desactivándolas una por una, mientras tú solo vas recogiendo flores. Esa es la realidad espiritual del elegido. ¿Recuerdas esa vez que se te hizo tarde para una cita? Estabas furioso, estresado, y luego te enteraste de que hubo un accidente terrible en esa misma ruta, justo a la hora en que debías pasar. ¿Crees que fue casualidad? ¿Un golpe de suerte? ¿Qué va? Esa fue la mano de Dios alterando tu reloj. Fue su misericordia interviniendo en tu agenda. La Biblia está repleta de esta protección invisible. Piensa en Eliseo y su siervo en Dugan Reyes 6. El ejército sirio los tenía rodeados, estaban perdidos. El siervo estaba aterrorizado. Pero Eliseo, ¿qué hizo? Oró: Dios, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y Dios abrió los ojos del siervo, y vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Según Reyes 6:17. El ejército celestial siempre ha estado ahí. Tu fe debe crecer hasta el punto de agradecer no solo por lo que ves, sino por el ejército de fuego que no ves. Dios te guarda de formas que tu mente no puede procesar. Esta protección divina no es un escudo mágico que te hace inmune al dolor. Ya hemos establecido que las batallas son tu campo de entrenamiento. Claro que no. La protección de Dios es más sutil y mucho más profunda. A veces, Dios no te saca de la tormenta, te protege en la tormenta. Piensa en Sadrac, Mesac y Abed-nego. Daniel 3. Fueron arrojados al horno de fuego ardiendo. Dios no impidió que cayeran, pero impidió que el fuego los quemara. Ni siquiera olían a humo. Y lo más glorioso, el rey vio a 4 hombres caminando en el fuego, y el cuarto era semejante a hijo de los dioses. Daniel 3:25. Aleluya. Jesucristo mismo estaba con ellos en el fuego. Tu protección divina a menudo significa que Dios permite que entres al problema para demostrar su poder dentro de él. Quizás estás en un horno financiero ahora mismo, o en un horno relacional, y te preguntas: Dios, ¿dónde estás? Él está contigo en el fuego. Te está protegiendo de que la situación te consuma, te amargue, te destruya. Saldrás de esto sin olor a humo, pero con un testimonio poderoso del Dios que camina contigo. Tu fe no es para evitar los hornos, es para sobrevivir a ellos con Jesucristo a tu lado. ¿Y cómo opera esta protección de manera práctica? A menudo, opera a través de eso que hemos llamado tu discernimiento agudo, tu intuición espiritual. Esa es una de las herramientas de protección favoritas de Dios. Ese sentimiento de no vayas, no hables, espera. Eso es el Espíritu Santo activando el escudo.
¿Cuántas veces has tenido una sensación incómoda sobre una persona solo para descubrir meses después que esa persona era un fraude que destruyó a otros? Esa fue tu protección. La Biblia lo llama el testimonio interior. Pero, ojo, esta protección también exige tu obediencia. Dios te da el aviso, pero tú tienes que hacer caso. Piensa en José, el padre terrenal de Jesucristo. Un ángel le habló en sueños, una intuición divina, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Mateo 2:13. ¡Qué locura! Huir en medio de la noche a otro país. Pero José no discutió. No dijo: déjame orarlo, o voy a consultar con mi pastor. Él obedeció inmediatamente. Y esa obediencia protegió la vida del Mesías. Dios te está dando avisos constantemente. ¿Estás obedeciendo con la misma urgencia? Tu fe debe ser una fe activa, una fe que obedece a esos empujones del Espíritu, aunque no tengan sentido lógico. Tu obediencia es la llave que activa la protección. Esta protección también se manifiesta de maneras que el mundo llama desvíos o fracasos. ¡Ay, cómo nos duelen esas puertas cerradas! Oramos por ese trabajo, sabíamos que era perfecto, y no nos lo dieron. ¡Qué tragedia! ¿O sí? ¿Cuántas veces, años después, miraste hacia atrás y dijiste: Dios mío, gracias por no darme ese trabajo, esa compañía quebró, o mi jefe allí habría sido una pesadilla? Vaya, lo que tú viste como un rechazo fue la protección divina. Dios, en su omnisciencia, ve el final desde el principio. Isaías 46:10. Él sabe qué caminos parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Él te ama demasiado para dejarte caminar hacia tu propia destrucción, solo porque tú crees que es una buena idea. La Biblia dice que los pasos del hombre bueno son ordenados por Dios. Salmo 37:23. Eso incluye las paradas, los desvíos y los callejones sin salida. Cuando una puerta se cierra de golpe en tu cara, antes de quejarte, haz una pausa y di con fe: Señor Jesucristo, no entiendo esto, pero confío en que me estás protegiendo de algo que no veo. Gracias por tu protección. Esa es la madurez del elegido. Y esta protección constante, esta sensación de estar guardado por una fuerza invisible pero todopoderosa, produce algo extraordinario en ti. Te da una audacia santa. Ya no caminas con miedo. Sabes que no estás solo. Eres consciente de que el ejército de fuego te rodea. Y cuando una persona camina con esa clase de fe, sabiendo que está custodiada por el Dios del universo, vaya, su sola presencia comienza a cambiar las cosas. No tienen que decir mucho. No tienen que hacer grandes espectáculos. Simplemente son. Y cuando entran en una habitación, todo cambia. La atmósfera se desplaza. La tensión se corta. La oscuridad retrocede, porque no entran solos. Entran cargando la misma presencia de Dios. Y esa, mi amigo, es una de las señales más potentes de todas. Ah, mi querido amigo, hablemos de esto. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el peso de tu presencia? No hablo de tu peso físico, por Dios santo. Hablo del impacto espiritual que tienes cuando entras en una habitación. Vaya cosa, quizás lo has notado. Entras en una reunión donde la tensión se corta con un cuchillo. Y sin decir una palabra, la gente empieza a respirar más profundo. La atmósfera se suaviza. O, por el contrario, entras en un grupo donde reina la falsedad, la burla y la conversación vacía. Y de repente, todos se callan, te miran raro, se sienten incómodos. ¿Sabes qué es eso? Eso no es tu personalidad ni tu ropa. Es la presencia que cargas. Cuando el elegido ha sido vaciado de sí mismo y llenado del Espíritu de Dios, ya no camina solo. Se convierte, como dice la Biblia, en un templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Imagínate la magnitud de eso. Eres un arca del pacto andante. Donde tú pones el pie, la santidad de Dios toca la tierra. Tu fe no es solo una creencia interna, es una fuerza atmosférica que irradias. Eres, literalmente, una carta de Cristo. Como dijo Pablo en 2 Corintios 3:3,
escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Tu simple existencia se convierte en un sermón viviente, y eso es una responsabilidad que te debería hacer temblar de reverencia. Piensa en el efecto calmante. Es maravilloso. Recuerda al joven David. El rey Saúl no era cualquier cosa. La Biblia dice que un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. 1 Samuel 16:14. ¡Qué caos! Estaba atormentado, paranoico, violento. ¿Y cuál fue la solución? ¿Medicina? ¿Terapia? ¡No! Sus siervos dijeron, busquemos a alguien que sepa tocar el arpa. Pero no era cualquier arpista. Trajeron a David, y la Escritura dice que cuando David tocaba, Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Mira Samuel 16:23. ¡Aleluya! Escúchame bien, no eran las notas musicales, era la unción en los dedos de David. Era la presencia de Dios que David cargaba, cultivada en la soledad de los campos de ovejas, la que traía paz al tormento demoníaco. ¡Qué poder! Tú, mi amigo, cargas esa misma autoridad en Jesucristo. Tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, no es solo para ti, es para exportar. En tu oficina caótica, en tu familia disfuncional, en medio de una crisis, tu calma centrada en Dios es un arma espiritual que desata la paz del cielo en la tierra. Tu fe silencia el ruido del infierno. Pero, ojo aquí, porque la luz no solo calma, la luz expone. Y esto es algo que muchos elegidos no entienden y sufren por ello. Tu presencia no siempre será bienvenida. Claro que no. Jesucristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. ¿Y qué hizo el mundo? Trató de apagarlo. La Biblia es dolorosamente clara, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. ¿Te ha pasado que gente te rechaza sin motivo? ¿Que sientes hostilidad pasiva de grupos donde reina la hipocresía o la murmuración? No lo tomes como algo personal, es espiritual. No es a ti a quien rechazan, es a la luz de Jesucristo en ti que está arruinando su fiesta en la oscuridad. Tu presencia es un espejo. A los humildes les muestra la gloria de Dios y los atrae, pero a los orgullosos y falsos les muestra su propia suciedad y eso les enfurece. Cuando entras en una habitación, las máscaras tiemblan. Las verdaderas intenciones son reveladas. No tienes que decir nada. Tu espíritu, alineado con Dios, es un detector de mentiras espiritual. ¿Y cómo se cultiva esta presencia? ¿Cómo te aseguras de que estás cargando la atmósfera del cielo y no la contaminación del mundo? Ah, mi discípulo, no hay atajos. No es un curso de fin de semana. Es el resultado directo de tu intimidad privada con Dios. Es simple. Te conviertes en aquello con lo que pasas tiempo. Si pasas 3 horas viendo basura en la televisión y 5 minutos hojeando la Biblia, ¿qué presencia crees que vas a cargar? La del mundo. Pero si pasas tiempo de calidad a solas con Dios, de rodillas, con la Biblia abierta, llorando, orando, escuchando, sales de esa habitación impregnado de Él, hueles a cielo. Mira a Moisés, qué ejemplo tan tremendo. Pasó 40 días en el monte con Dios. Cuando bajó, su rostro literalmente brillaba con la gloria de Dios. Éxodo 34, 29, 30. Brillaba tanto que la gente tenía miedo y él tuvo que ponerse un velo. Él ni siquiera se había dado cuenta. Estaba tan lleno de Dios que lo irradiaba físicamente. ¿Quieres cambiar los ambientes donde entras? Pasa tiempo en el monte privado con Jesucristo hasta que tú brilles. Tu fe debe ser cimentada en lo secreto para que tenga poder en lo público. Cuando vives con esta conciencia, entendiendo la responsabilidad de ser un portador de la presencia de Dios, algo fundamental cambia en tu perspectiva. Te das cuenta de que esta vida no es una serie de accidentes afortunados o desafortunados. ¡Qué pensamiento tan infantil! Empiezas a ver la mano invisible del director de orquesta moviendo todas las piezas. Ves tu supervivencia, tu paz, tu discernimiento, tu protección, tu propósito, todo como hilos en un tapiz magistral. Y entonces, dejas de buscar esa cosa que el mundo idolatra.
Dejas de pedirle a Dios por suerte. ¡Qué palabra tan vacía para un hijo del rey! Comprendes que la suerte es para aquellos que no tienen un padre soberano. Tú no operas por suerte, tú operas por pacto. Y te das cuenta de que todo, absolutamente todo, incluyendo las demoras frustrantes y los desvíos dolorosos, no son errores, son parte del tiempo perfecto de Dios. Mi querido discípulo, hablemos de esa palabra, suerte. ¡Qué palabra tan vacía, tan humana! ¡Qué barbaridad! Hubo un tiempo en que vivías pendiente de ella, ¿verdad? Cruzando los dedos, buscando tréboles de 4 hojas, esperando que los astros se alinearan. ¡Qué va! Eso es para los que no tienen padre. Pero el elegido, el elegido llega a un punto de inflexión. Te diste cuenta de que la suerte es un dios pagano. Es el nombre que el mundo le da a la providencia de Dios cuando no quieren admitir su soberanía. Tú has parado de buscar suerte porque has encontrado el propósito. Has entendido que en la vida de un hijo de Dios, nada, absolutamente nada, es casualidad. El universo no es un casino cósmico, es un taller de ingeniería divina. La Biblia no es un libro de sugerencias, es el plano maestro del arquitecto. Desde el mismísimo Génesis 1:1, Dios no estaba probando suerte, Él estaba decretando su plan. Tu fe ha madurado. Dejaste de pedirle a Dios buena suerte y empezaste a orar: Señor Jesucristo, hágase tu voluntad. ¡Qué cambio tan profundo! Es el momento en que dejas de tratar de controlar el viento y aprendes a confiar en el capitán del barco. Ya no te apoyas en la incertidumbre de la suerte, sino en la certeza del pacto. Y hablemos de las demoras. ¿Cómo nos matan las demoras? Dios mío, vivimos en el mundo del microondas. Queremos el milagro para ayer. Y Dios es un artesano que trabaja sin prisa. Él opera en Kairos, no en Cronos. ¿Recuerdas a Abraham y Sara? ¡Qué lección! Dios les promete un hijo. ¿Y luego qué? Silencio. 25 años de silencio. Génesis 12 a Génesis 21. 25. Humanamente, era una demora insoportable. Era el plan fallido. Pero Dios estaba usando esa demora para matar la autosuficiencia de Abraham. Lo estaba llevando al punto donde la risa humana, la burla, se convertiría en la risa de Dios. Isaac, tú has vivido esas demoras, ese ascenso que no llega, esa sanidad por la que sigues orando, esa puerta que sigue cerrada. Antes, te habrías amargado, habrías dicho: Dios me olvidó. Pero ahora tu fe te hace respirar hondo. Has aprendido a confiar en el tiempo de Dios. Sabes que si Jesucristo tardó 4 días en llegar a Lázaro, Juan 11, no fue porque se retrasó, fue porque tenía un milagro más grande que una simple sanidad. Él iba por la resurrección. Tus demoras no son negaciones, son la preparación de Dios para una gloria mayor. Y junto con las demoras, vienen los desvíos. Esos sí que duelen. Vaya cosa. Tú tenías tu mapa trazado, ¿verdad? El plan de 5 años, la carrera perfecta, la relación ideal. Ibas directo de A hacia B, y de repente, ¡pum! Un callejón sin salida, un giro inesperado, un desvío que te manda a la Z, y gritas: Señor, me perdí. Este no era el plan. Y Dios te mira con ternura y te dice: tú no te perdiste. Este es el plan, mi plan. Qué difícil de aceptar, pero qué liberador cuando lo haces. Mira al apóstol Pablo. ¡Qué hombre! Su plan era ir a Asia. Estaba decidido. Hechos 16:6-7. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. Un desvío forzado. ¿Y a dónde lo llevó ese desvío? A Macedonia. A Europa. Ese desvío cambió la historia del mundo occidental para Jesucristo. Has dejado de maldecir tus desvíos, mi amigo. Has entendido que esa puerta que Dios cerró, aunque lloraste por ella, fue su protección. Ese fracaso que te humilló fue su redirección. Tu fe ya no está en tu plan. Tu fe está en el planificador. Entonces, ¿cómo vivimos con esta confianza en el día a día? Porque la vida sigue golpeando. El mundo sigue gritando rápido,
Y suerte. La aplicación práctica es un acto de guerra espiritual contra tu propia ansiedad. Tienes que predicarte a ti mismo. Cuando la impaciencia te carcoma, tienes que tomar la Biblia como una espada. No es una metáfora, es una acción. Tienes que pararte firme y declarar en voz alta: mi Dios no llega tarde. Sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Isaías 55:9. Tienes que aprender a descansar en la soberanía de Dios. Descansar no es pasividad, es confianza activa. Es hacer tu parte, orar, trabajar, ser fiel, y luego soltar el resultado, sabiendo que Dios está obrando tras bambalinas de maneras que no puedes ver. Es cambiar tu oración de «Dios, dame lo que quiero ya» a «Señor Jesucristo, dame la gracia para honrarte mientras espero». Esa es la fe madura. Es la paz que viene de saber que el que te prometió, Hebreos 10:23, es fiel para cumplirlo. Él no fallará. Y cuando un creyente llega a este nivel, cuando de verdad interioriza que no hay suerte, solo propósito, que no hay demoras, solo el tiempo perfecto de Dios, que no hay desvíos, solo su redirección, algo se rompe. El yugo de la ansiedad se pudre. Dejas de ser un esclavo de las circunstancias. Te conviertes en un embajador del reino, caminando con una autoridad que no viene de este mundo. Ya no te mueves por miedo, te mueves por fe. Y entonces miras todo tu viaje, las batallas, el dolor, la soledad, el propósito, la protección, y te das cuenta de que nada de eso fue solo para ti. Dios mío, no. Dios no te dio semejante testimonio para que te lo guardes. No te pulió como un diamante para que te quedes escondido en un cajón. Te das cuenta de que la etapa final de ser un elegido, la culminación de todas estas señales, es que tu vida debe derramarse. Tu historia de resistencia se convierte en la medicina para alguien más. Te das cuenta de que fuiste bendecido para ser una bendición. Y así, mi querido discípulo, llegamos al gran premio, a la verdadera meta que es en realidad un nuevo punto de partida. Vaya revelación, porque después de todo este viaje, la supervivencia, la paz, el discernimiento, el propósito, la protección, Dios se vuelve hacia ti y dice: «Excelente, ahora entrégalo todo». Dios mío, ¿entiendes? Nada de esto era para ti, o mejor dicho, no era solo para ti. No fuiste bendecido para convertirte en un embalse estancado. Fuiste bendecido para convertirte en un río, un canal vivo por donde fluye la gracia de Dios hacia un mundo seco y sediento. Esta es la culminación de todas las señales. Te has convertido en la respuesta a la oración de otra persona. La promesa hecha a Abraham en Génesis 12:2-3. Ahora se cumple en ti. Te bendeciré y serás bendición. Ya no estás simplemente buscando la bendición. Ahora eres la bendición. Tu fe ya no es para consumo propio, es para distribución. Eres ahora un embajador oficial, portando las credenciales del cielo, ungido por Jesucristo para continuar el ministerio que Él comenzó: sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. Lucas 4:18. Qué honor y qué responsabilidad tan tremenda te ha dado nuestro Dios. Eres sus manos y sus pies en la tierra. Vaya cosa. Tu historia, mi discípulo. ¡Ay, tu historia! Ya no es tu fuente de vergüenza. Es tu herramienta de ministerio más potente. ¡Qué poderoso! Cada lágrima que derramaste, cada noche que pasaste en vela preguntándole a Dios, ¿por qué? Todo eso se ha convertido en tinta para escribir una historia de esperanza. Cuando te sientas junto a alguien que está roto, en el mismo pozo oscuro en el que tú estuviste, y le dices: «Hermano, sé exactamente cómo te sientes, pero déjame contarte lo que Dios hizo por mí». El infierno entero tiembla. Eso sí que es poder. Eso es lo que la Biblia llama vencer por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Apocalipsis 12:11. Tu resistencia, tu milagrosa supervivencia, inspira fe en otros. Tu historia ya no se trata de cuán fuerte fuiste tú. Se trata de cuán fiel fue Dios. Te conviertes en la prueba viviente
caminando y hablando, de que la Biblia no es un libro de cuentos de hadas. Cuando compartes cómo Jesucristo te sacó de las cenizas, le das a alguien el permiso divino para creer que sus propias cenizas también pueden ser transformadas en gloria, tal como lo promete Isaías 61:3. Tu testimonio es la llave maestra que abre la celda de la prisión espiritual de otra persona. No te calles. Pero, ¿cómo ser una bendición en la práctica? Ah, qué buena pregunta. No esperes a tener un púlpito o un micrófono, por Dios santo. Empieza exactamente donde estás parado ahora mismo. El mundo necesita tu bendición hoy. Ser una bendición es simplemente usar lo que Dios ya te ha dado. Dios te dio un corazón sensible. Úsalo. Úsalo para escuchar de verdad al cajero del supermercado que se ve triste. Dios te dio discernimiento espiritual agudo. Úsalo. Úsalo para orar con autoridad por ese amigo que sabes que está siendo engañado. Dios te dio esa paz sobrenatural en medio del caos. Sé el punto de calma en tu familia cuando todo esté explotando. ¿Dios te ha dado provisión? Sé tú quien pague en secreto la cuenta de la compra de esa madre soltera en la fila. La Biblia nos lo enseña maravillosamente en 2 Corintios 1:4. Dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fuiste entrenado en el valle para poder ministrar en el valle. Tu fe debe tener pies y manos. Actúa. El amor de Jesucristo no es un sentimiento, es un verbo de acción. Vamos, te conviertes en un canal de bendición no solo con tus palabras, sino con tu mera presencia y tus recursos. Esa presencia transformadora de la que hablamos, esa que carga la atmósfera de Dios. Ahora tiene un propósito claro: cambiar los ambientes para la gloria de Él. Tú cargas la paz de Dios, ¿verdad? Pues suéltala en esos ambientes tensos. ¿Has aprendido a confiar en el tiempo perfecto de Dios? Entonces regala esa esperanza a la persona impaciente que está a tu lado. ¿Y tus recursos? Ay, mi amigo, tu tiempo, tu talento, tu dinero. Dios mío, ya no son tuyos, son herramientas del reino. Has dejado de pensar, ¿cómo puedo acumular más? Y has empezado a pensar, ¿cómo puedo dar más? Finalmente has entendido en tu espíritu lo que Jesucristo quiso decir cuando afirmó: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Descubres una ley espiritual increíble. Cuanto más derramas, más te llena Dios. Es un ciclo divino que nunca se rompe. Te conviertes en un punto de tránsito para los milagros. La provisión fluye hacia ti para que pueda fluir a través de ti. Tu fe se ha vuelto generosa, extravagante. Esta es tu identidad final, mi querido discípulo. Eres un canal, un punto de conexión viviente entre el cielo y la tierra. Tu historia de resistencia no fue un fin en sí misma. Fue tu ordenación. Fue tu campo de entrenamiento para esta misión exacta. Ya no eres solo un sobreviviente. Eres un faro. Ya no eres solo un creyente. Eres un portador de la gloria de Dios. Todos los dolores, todas las pérdidas, todas las esperas. Vaya, ahora todo tiene sentido. Dios estaba forjando un arma, es cierto, pero más que eso, estaba preparando un vaso. Un vaso lo suficientemente limpio y lo suficientemente fuerte como para contener su gloria y derramarla sobre los demás. Eres la prueba andante de que la fe funciona, de que la Biblia es la verdad absoluta, y de que el amor de Jesucristo es real, es tangible y sigue sanando hoy. Fuiste elegido, fuiste entrenado, y ahora has sido enviado. Anda, ve y sé la bendición que Dios te ha llamado a ser. Y ahí las tienes, las 12 señales secretas. Ahora, quiero que me respondas algo con total honestidad en los comentarios. ¿Cuántas de estas 12 señales resonaron tan fuerte en tu espíritu que casi te dieron escalofríos? Déjame saber cuáles fueron. Tu testimonio puede ser la chispa de fe que otra persona necesita hoy. Si este mensaje ha confirmado el llamado de Dios sobre tu vida, no te vayas sin dejar tu like. Y lo más importante, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana de notificaciones.
Tienes que activarla. Porque si no lo haces, YouTube no te avisará de nuestros próximos vídeos y te perderás revelaciones que son cruciales para tu misión. No te vayas aún. La jornada no termina aquí. Justo aquí en la pantalla está apareciendo el próximo vídeo que Dios ha preparado para ti. Es el siguiente paso lógico en tu entrenamiento. Haz clic en él ahora mismo. Gracias por acompañarme. Mantén tu fe firme, porque lo mejor está por venir. Soy Pablo, y que Dios te bendiga abundantemente.